La experiencia indica, o mi experiencia personal como legisladora, que las leyes que realmente se tramitan y las que funcionan como leyes son aquellas en las que la ciudadanía golpea la puerta y nos impone los temas y los debates. Tal vez uno de los aspectos más ricos, o por lo menos, insisto, hablo de manera personal, donde como legisladora más he aprendido y más he entendido la importancia de los temas cuando podíamos hacer las audiencias públicas. En este caso, lo que intentamos es poner en debate el debate. Hay en la democracia una idea profunda que a veces no la vemos en su totalidad, en el sentido profundo que tiene por reducir la democracia a sus elecciones, o hablar de la república en la división de poderes, o hablar de los partidos políticos. Me da la impresión que también tenemos un debate muy dominado por lo que sucede en el poder, y todavía tenemos a la ciudadanía casi reducida al número de la encuesta. Por eso, el momento de las elecciones, ya tenemos rutina democrática, por suerte. Tenemos 30 años de democracia donde se ha instalado una rutina democrática. Pero el que estemos hablando de debates obligatorios presidenciales nos advierte sobre la incultura democrática de algo que está incorporado como cultura, que está incorporado como práctica en las sociedades desarrolladas, y sin embargo nosotros tenemos que institucionalizarla, tenemos que presentar proyectos de ley para hacer obligatorio lo que forma parte de la definición de la participación ciudadana y de la transparencia democrática. Decía antes que hay en la democracia un sentido, es el único sistema que se va modificando con el tiempo, de la democracia liberal, que es la que nos da esta riqueza que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la más bella utopía que se han dado los hombres después de la locura del nazismo, como uno ve en las sociedades desarrolladas, especialmente en Europa, cómo la democracia liberal ha dado lugar a una democracia social, y supongo que con el tiempo se caminará a una democracia directa. Pero esto es lo que nos da el tiempo. Nuestro país no soy abogada, pero siempre he aprendido y cada vez tengo más convicción y pasión de lo que nos significa la Constitución reformada del año 94, que ha incorporado en su corazón jurídico, filosófico, los derechos humanos a los que está subordinado. Pero también, a la luz de la práctica política, de lo que nos sucede, me pregunto y les pregunto si en realidad el que tengamos esta normativa no significa que hemos incorporado la lucha de otras ciudadanías, y que nosotros tenemos esta normativa, pero está en la hora de que sea la ciudadanía la que se apropie de estos derechos, porque si no siguen siendo derechos que están en el papel, que están consagrados en la Constitución, pero que cada día los desdecimos en la práctica política y en la práctica ciudadana. Hay un aspecto, que después de tanto tiempo, cuando uno ve lo que significa hoy la propaganda electoral, casi convierte a una prédica muy vieja, como es la que tenía en los tiempos míos de periodista, que creo sinceramente, y creo que esto podemos ponerlo en debate, que hay algo que ha herido profundamente a nuestra práctica política y nuestra práctica periodística, que es haber dejado a la encuesta, haber dejado a la propaganda electoral que utilice las técnicas del mercadeo, esto es, aplicar a la política las mismas técnicas que se aplican a las mercancías.
Y si uno piensa, es decir, que la publicidad, cuanto más fantasiosa es más verdadera, uno ve una publicidad que nos encanta, nunca estamos pidiendo criterio de verdad en una publicidad. En cambio, en la política, mínimamente uno tiene que pedir algunas certezas y es decir, no dejar que sea el marketing político el que reduzca la propuesta política a un lema de propaganda. Alcanza con mirar, es decir, lo que nos está pasando, alcanza con mirar cómo se ha ido simplificando la política con expresiones que no tienen nada que ver con la política, que no quieren decir nada, que perfectamente si uno sacara lo que son los lemas de campañas políticas se podrían aplicar también a cualquier objeto al que se pretende vender. De modo que, dicho esto, me parece que hay, por un lado, cómo también el periodismo, que ha quedado, la sociedad de alguna manera queda reducida al número. Hablamos del poder todo el tiempo. Yo digo que los intelectuales y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo de poder utilizar categorías nuevas. La sociedad argentina hoy es infinitamente más compleja, más plural, a la que no podemos seguir aplicándole categorías viejas y en desuso. De modo que este inicio de debate, esta intención de impulsar proyectos que están en el Parlamento, desde el año 2003 hay un proyecto del senador Pichetto, hay como 10 proyectos en diputados, ahora en el Senado hay 2 proyectos de una senadora por Salta y un proyecto mío para poder obligar a los candidatos a presidentes, es decir, el proyecto es la modificación de la ley electoral para poder hacer obligatorio entre los 15 días antes y una semana el debate presidencial y en la segunda vuelta después en el balotaje. En el caso, después hablaríamos un poco de los proyectos. Me parece que ahora lo que importa es escuchar el debate, sobre todo escuchar a la ciudadanía, escuchar a los expertos para poder después entrar en si es de interés alguno de los proyectos. El sentido, insisto, es que que la política pueda expresar de manera legislativa lo que es una inquietud ciudadana, reflexionando sobre este momento fundamental que tienen las sociedades. Las elecciones, si bien es cierto, es bueno tener rutina electoral, todavía en nuestro país sigue siendo, es decir, no excepción, pero tiene un sentido, es decir, es el gran momento que una sociedad tiene para pararse frente a sí misma, para reflexionar, para saber hacia dónde quiere ir políticamente. Por eso el debate no es discutir e insultarse, el debate es mucho más profundo, es poder saber argumentar, es poder tener un intercambio de ideas y sobre todo quien define la calidad de una democracia es el ciudadano. Nuestra Constitución garantiza los derechos democráticos, pero este derecho democrático es inseparable del espacio público, de las opiniones, que es donde se vive este pacto de la democracia, que es el pacto del parlare. Está institucionalizado en este lugar el Congreso como el lugar del parlare, pero hay un espacio público de las ideas que es el de la ciudadanía. De modo que quien da calidad a una democracia es la calidad de su ciudadanía. Y nada muestra mejor el estado y el nivel de una sociedad que cuál es el nivel de su debate público. Y la verdad que cuando uno ve la escenificación del debate convertido en descalificaciones personales, es decir, cuando la anécdota vale más que la idea, cuando no conseguimos decir que efectivamente el debate sea lo que tiene que ser, que es intercambio de ideas para que el ciudadano tenga mayores instrumentos a la hora de elegir, esto nos demuestra todo lo que nos falta, todo lo que tenemos que construir y sobre todo construir cultura
y la construcción de la cultura democrática no se hace por decreto. Las leyes tienen un carácter pedagógico, pero es fundamental que podamos hacerlo en el debate, y esto que intentamos hacer hoy con la diputada Carla Carrizo, que también tiene un proyecto y que es con quien hemos tomado la iniciativa de poner escuchando a las ciudadanías, insisto con esta idea que cuando la ciudadanía golpea las puertas del Congreso es la mejor garantía de que una ley va a poder ser tramitada y sobre todo va a tener el acompañamiento de la ciudadanía. Entonces le dejo a la diputada Carrizo que les dé la bienvenida y después entramos directamente al debate. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente agradecerles la presencia. Bueno, como decía Norma, lo primero es decir, hoy todos amanecimos con la noticia del boletín oficial de la agenda de las elecciones nacionales en Argentina. Eso explica la ausencia de varios diputados, pero esa ausencia no da cuenta del consenso logrado con estos proyectos. Y esto es lo que quisiera reflexionar hoy. Como estamos un poquito en este tránsito electoral, más o menos muchos diputados que van a representar la adhesión de los bloques van a pasar entre 12 y 1, porque el tiempo es un recurso escaso, y 3 horas para un político en campaña es una inmensidad de tiempo. A mí lo que me interesa es que reflexionemos en 3 cuestiones. ¿Por qué estamos aquí? Porque se dio una curiosa coincidencia entre la demanda de la sociedad y las demandas del sistema político por dentro. Como bien dijo Norma, acá había proyectos que querían debates presidenciales obligatorios. Esos proyectos estaban, pero eran marginales en la agenda legislativa, no eran prioridad. Lo que con Norma intentamos hacer es darle consenso político e instalar en la agenda legislativa un tema que ya había surgido desde propiamente del sistema político. Desde la sociedad civil también empezaron a movilizarse en este año electoral demandas con respecto a debatir entre los candidatos presidenciales. Básicamente toda la gente nucleada en torno a Argentina Debate, que nos va a hablar Hernán. También desde la sociedad civil hubo un grupo de peticiones a través de Change. Entonces hay como un momento de rara coincidencia, donde la sanción de esta ley puede ser suma positiva para todos, para el gobierno, para la oposición, pero sobre todo para los ciudadanos. La primera pregunta es, ¿por qué solo debates obligatorios para presidentes? Porque muchos proyectos también incluían otras categorías. La respuesta es porque cuando uno elige un presidente es el cargo más importante que elegimos los argentinos y nos cambia la vida durante 4 años. Es además el único cargo que los argentinos elegimos a distrito único. Es decir, cuando elegimos un presidente, los argentinos somos igual independientemente de la provincia donde vivamos. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una elección presidencial? Lo que ocurre en Argentina es que hay una asimetría en la información política. Informan más, pero no necesariamente bien, los oficialismos versus la oposición. En la Argentina sobra publicidad política e incluso sobra comunicación gubernamental, pero falta comunicación política. El derecho a la información en un proceso electoral es un derecho que es parte de la información pública. Entonces, desde nuestra visión, los derechos no se negocian con los candidatos, los derechos se exigen. Y hay una asimetría entonces cuando elegimos un presidente. La primera diferencia y asimetría es entre los ciudadanos y los candidatos. En Argentina el voto es obligatorio y está muy bien. No en todos los países el voto es obligatorio, pero eso fue una particularidad que nos dio un poco las características de país conflictivo, pero moderno, rápidamente moderno. Esto que parece una obviedad no lo es. En Brasil, recién en 1985 votaron los analfabetos. En Estados Unidos, en la década del 60, se concluyó la inclusión de la comunidad afroamericana para el acceso al voto. Bueno, los argentinos fuimos muy conflictivos porque fuimos muy modernos. Entonces, el hecho de que el voto sea obligatorio, y ahora con las PASO los ciudadanos estamos obligados a votar 2 veces, en las PASO y en las generales. ¿Cómo es que nosotros estamos obligados a votar
y los candidatos a presidente no están obligados a informarnos. Entonces, el objetivo de lo que estamos debatiendo, en primer lugar, es equiparar derechos entre ciudadanos y dirigencia. Los derechos no se agradecen, se exigen. El primer derecho que no está concluido, ejercitado en Argentina, es el derecho a la información en una campaña presidencial. Y lo segundo es equiparar entre actores que compiten, porque todos sabemos que no hay condiciones de igualdad competitiva en la Argentina. Los oficialismos compiten mejor, las oposiciones compiten en peores condiciones. No está bien que sea así. Estos serían los objetivos generales. Entonces, ¿qué nos interesa además? Nos interesa que esto sea un espacio de neutralidad. Un espacio de neutralidad. Porque en Argentina hay una sospecha, la sospecha de que ya no somos neutrales, ni cuando debatimos, ni cuando discutimos. Y eso ha atravesado tanto las instancias políticas como las instancias sociales. Este debate presidencial nosotros lo pensamos como un espacio donde los ciudadanos podamos ponderar en un momento donde no haya sospechas ni de quién organiza, ni de cómo se organiza, ni de cómo se transmite, ni a quién le llega. Así que los objetivos que también tenemos es neutralidad en el proceso de implementación del debate y nacionalización. Todos los argentinos tenemos derecho a acceder a ese momento y con estas condiciones. Neutralidad donde ganen todos y nada pierdan. Si me dicen cuáles son mis expectativas, creo que realmente son buenas. Y esto no es un exceso de optimismo, ¿no? Acá hay algunos alumnos de ciencia política y siempre, recién le decía a Norma, tengo la expectativa de alterar la teoría política. ¿Qué dice la teoría política? La teoría política dice que los parlamentos funcionan con la teoría de la cartelización. Si uno tiene un bloque mayoritario, primera, segunda minoría, tiene todo el poder, tiene cargos y tiene agenda de la política parlamentaria. Bueno, eso vale solo si no hay una agenda o una ley o una idea que sea realmente suma positiva para todo el mundo. Y este es el caso de los debates presidenciales en la Argentina. Acá hay proyectos del gobierno y de la oposición. Lo que hacemos con Norma, desde bloques minoritarios, ella casi es un monobloque y nosotros con Martín Lustó tenemos un bloque de 2 en el Congreso de la Nación, es haber instalado en la agenda parlamentaria esto como un juego de suma positiva para gobierno y oposición. Y así es que hoy tenemos 80 diputados que avalan esto, 5 bloques de la oposición y 80 diputados. Y otro tanto en el Senado. Nos apoyan claramente todos los bloques, han dado y van a venir a dar su compromiso, la UCR, el PRO, el FAP, nosotros en ECO, digamos, obviamente que somos Coalición Cívica y Suma Más. Y entonces, hay una expectativa de que esto empiece a funcionar bien en términos legislativos. Diría, no es un exceso de optimismo, más bien como dirían los polacos, ¿no? Un optimismo informado. Y creo que puede ser que si ustedes nos ayudan y escuchamos un poquito algunas cuestiones que pueden ser necesarias para la implementación, tal vez podamos ganarle al tiempo y encontrar otro boletín oficial donde nos dé la fecha del debate presidencial. Gracias.